Bueno, la clase del día de hoy será identificación de peligros, evaluación de riesgos y control. Somos Visitur, una empresa peruana que surge ante la necesidad de generar competencias técnicas mediante la impartición de conocimientos a personas del sector universitario y profesionalizante a nivel nacional en áreas como administración y gestión de empresas, seguridad, marketing digital y talento humano, aplicando normas y reglamentos nacionales e internacionales. Promovemos la excelencia e innovación de los procesos de gestión y programas de capacitación para que contribuyan al crecimiento y desarrollo sostenible de la actividad empresarial del país. El temario del día de hoy será Introducción a la identificación de peligros y evaluación y control de riesgos. También se verá lo que es identificación y evaluación de riesgos de seguridad e higiénicos, identificación y evaluación de riesgos ergonómicos y identificación y evaluación de riesgos psicosociales. Bueno, el ponente el día de hoy será el ingeniero Jesús Miguel Medrano Alcalá. Cuenta con una maestría en prevención de riesgos laborales. Es ingeniero titulado y colegiado de Industrias Alimentarias, especialista en seguridad y salud en el trabajo, inocuidad alimentaria, refrigeración y sistemas integrados de gestión de QHSSE. También es líder en procesos de homologación y auditoría de QHSE, docente de educación superior en diversas instituciones educativas en Perú. También es ponente y conferencista internacional y cuenta con una experiencia profesional de más de 10 años ocupando cargos de jefatura a nivel nacional, liderando sistemas de QHSS. Ahora sí le daré paso al ponente para que pueda comenzar con su explicación. Perfecto, señorita Diana, muchas gracias. Entonces, estimados alumnos, buenas noches nuevamente, esperando que se encuentren ante todo muy bien de salud. Como ya mencionó la señorita Diana, quien les habla pues cuenta ya con una experiencia amplia en materia de seguridad y salud en el trabajo, tanto a nivel corporativo como también a nivel de docencia. Entonces, vamos a ya dar inicio con este tema importantísimo desde el aspecto de planificación en materia de seguridad y salud en el trabajo, como lo es la identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles específicos para prevenir accidentes. Quisiera comenzar con una pequeña reflexión en torno a lo que significa la cultura preventiva. Bueno, lo que ven ustedes en pantalla está en inglés, pero un poco resumiéndolo y traduciéndolo al español, la cultura preventiva, estimados alumnos, en una organización es producto del trabajo tanto colectivo como individual a través de la ejecución de valores, actitudes, competencias que determinen el estado de conciencia y estilo de vida de los trabajadores, generando programas de seguridad y salud en el trabajo. Pero para llegar a ese fin y a esa meta de generar una cultura de seguridad, competencias y actitudes seguras, es importante que en las organizaciones se implementen metodologías preventivas para justamente identificar peligros, evaluar riesgos y determinar controles específicos que nos vayan a ayudar a disminuir la probabilidad de accidentes y de esa manera generar una cultura preventiva. Es más, incluso si ustedes revisan la normativa legal vigente que hoy en día existe en el país a través de las normas suprasectoriales que tenemos en el Perú, como lo es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, la Ley 29783 y su reglamento, el Decreto Supremo 005 del 2012, el objetivo principal de estas normas suprasectoriales es y siempre va a ser implementar una cultura de seguridad en la organización. Y a partir de eso llegarán los resultados deseados, que es, en este caso, la disminución y prevención de accidentes. Y para eso hay que partir de ciertos modelos, metodologías y enfoques preventivos que ayuden a la organización a prevenir lo que no queremos que ocurra, que son accidentes e incidentes de trabajo. ¿Y por qué ocurren los accidentes y los incidentes?
Ahí ustedes pueden ver este famoso diagrama del modelo del queso suizo o del Swiss cheese, de la Swiss cheese model, que fue muy promocionado en algún tiempo esta metodología por el famoso escritor Jim Reason. Incluso Jim Reason tiene un libro bastante conocido, bastante es más, se los recomiendo de repente para los que quieran de repente ahondar o investigar y conocer mucho más acerca de lo que es la seguridad y la salud en el trabajo. Su libro se llama El error humano. Y cuando uno revisa ese libro, se va a encontrar con este modelo famoso del queso suizo. El queso suizo, bueno, se le llama de esta manera porque el modelo que explica Jim Reason que genera y es causa fundamental de accidentes es o está relacionado a fallas. Y cada lámina o rodaja de queso suizo tiene una probabilidad alta de que se generen o se manifiesten agujeros, como lo ven en la pantalla. ¿Y estos agujeros qué cosas son? Son fallas latentes o defensas fallidas que en la organización pueden ocurrir. De repente, una lámina de queso suizo está enfocada a la organización. Y si la organización no ha generado una correcta planificación de riesgos, lógicamente estos agujeros se van a ir presentando de una manera mucho más constante, incrementando la probabilidad de un accidente. De repente, la segunda lámina, que actúa como una barrera, de repente está enfocada a los actos inseguros, que en una organización los actos inseguros son fallas latentes que un trabajador puede cometer en contra de su propia seguridad. De repente la tercera lámina del queso suizo o la rebanada de queso suizo que vemos ahí está enfocada a las condiciones inseguras. ¿Qué son las condiciones inseguras? Son justamente muchas de las causas de accidentes laborales porque están relacionadas a condiciones que están en el ambiente de trabajo de manera física y que puede ser, por ejemplo, un piso mojado, cables eléctricos expuestos, podría ser infraestructura en mal estado, sillas en mal estado, etcétera. Ruido peligroso. Son condiciones inseguras en el ambiente de trabajo de manera física que también en algún momento podría presentar fallas o agujeros que una vez engranados con los otros dos fallas latentes vistas en la lámina 1 y 2 se pueden ir alineando e ir casi ya desencadenando un accidente o una alineación de agujeros donde puede ocurrir el accidente. Y la última rebanada o barrera de queso suizo está enfocada, ¿no?, a lo que significa los errores que muchas veces el trabajador puede cometer, los errores o defensas fallidas, ya sea de manera intencional o no intencional que el trabajador comete, ¿no? Porque una cosa es un acto subestándar y otra cosa es un acto inseguro. Un acto subestándar es un acto que el trabajador realiza, que sería la segunda lámina del queso suizo, en contra de su propia seguridad por de repente olvido, desconocimiento, lapsus. Pero la cuarta rebanada está enfocada a defensas fallidas producto de actos inseguros, o sea, violaciones adrede que el trabajador comete en contra de su propia seguridad, sabiendo que está mal hacerlo, porque ya ha sido capacitado, informado o entrenado en torno a dicha actividad que él realiza. Entonces, James Reason dice que cuando todas estas defensas fallidas, actos inseguros, condiciones inseguras y fallas latentes de la organización se alinean, lamentablemente desencadenan agujeros idóneos para que se produzca el incidente o el accidente en este caso, a partir de un peligro, ¿no? El peligro pasa por todas estas fallas de la organización, del ser humano, del acto inseguro, de la cuestión insegura que se genera en el ambiente y desencadena incidentes y accidentes. Entonces, la pregunta del millón es cómo prevenir esto, generando controles, barreras de control adecuadas que ayuden a que esos agujeros en cada lámina de queso suizo no ocurran. Pero para determinar controles, ¿qué cosa se tiene que hacer? Se tiene que justamente
generar una adecuada prevención ante estos hechos, ¿no? Que vemos ahí en la pantalla, ¿ya? También es importante la identificación de peligro. Yo les quisiera hacer una pregunta a ustedes. ¿Qué entienden ustedes por peligro? Y si gustan pueden ir dejando sus comentarios en el chat. ¿Qué entienden ustedes por peligro, no? Porque el peligro en realidad es un concepto bastante amplio. Es bien amplio el concepto de peligro y vamos a empezar primero hablando acerca de lo que es el peligro enfocado a seguridad y lo que dice la normativa legal vigente. Lo que dice la normativa legal vigente es que el peligro está asociado a toda aquella situación peligrosa, dañina, que podría generar daño al trabajador, ya sea de repente tanto la integridad física como también a la salud del trabajador, ¿no? O sea, los peligros son todas aquellas circunstancias, repito, desfavorables que por acción del ser humano o por acción de alguna condición en el entorno de trabajo, repito, pueden desencadenar un accidente. Es decir, podrían generar un daño irreversible en el trabajador, una lesión irreversible. Y eso es el peligro. Hay muchos tipos de peligros, que lo vamos a ver a continuación. Existen peligros físicos, peligros mecánicos, peligros ergonómicos, peligros, por así decirlo, de condiciones de seguridad, peligros naturales, ¿no? Hay muchos tipos de peligros, que lo vamos a ver justo en esta sesión. Pero el peligro no solamente es aquello que puede generar daño y que es importante que se identifique. Jesús, ¿y cómo se identifican los peligros? Los peligros se deben de identificar a través de la observación. Y acá, ojo con esto, ¿ah? Una cosa es observar, otra cosa es ver y otra cosa es mirar. Cuando uno ve, solamente utiliza la vista, pero cuando uno observa, o sea, cuando uno ve, utiliza la vista y se centra en un punto fijo. Pero cuando un trabajador mira, está prácticamente usando la vista para no poner su atención en un solo punto fijo, sino en un todo, en un paisaje, en un panorama específico. Pero cuando el trabajador observa, y es importante que el trabajador se convierta en un observador efectivo, utiliza sus cinco sentidos. Utiliza, como ya por ahí de repente en algún momento lo he mencionado, la vista, el olfato, las manos, etc. Y es importante que el trabajador haga un buen uso de la observación o del proceso de observación para, repito, identificar peligros presentes en el ambiente de trabajo. ¿Ya? Así que eso es algo importante y fundamental que ustedes deben de tomar en consideración. ¿Ya? Ahora, después tenemos el riesgo, ¿no? Parecerían conceptos bien similares cuando hablamos de peligro y riesgo. O sea, parecen, repito, conceptos similares, pero son totalmente distintos. Mientras que lo que dice la normativa es que el peligro es todo aquello que nos puede generar daño, a nuestra integridad física, a nuestra salud, el riesgo es aquella posibilidad o probabilidad, por así decirlo, que puede hacer de que el daño se materialice, de que ese daño ante ese posible peligro al que estás expuesto se haga realidad. Y se haga realidad a través de qué? De, por ejemplo, pues, una quemadura, una fractura, una torcedura, un esguince, una fatalidad incluso. Eso es el riesgo. Es aquella posibilidad, probabilidad de que el daño se haga realidad o se materialice. Y el riesgo o los riesgos se evalúan para saber cuál es esa probabilidad y severidad de que el trabajador se accidente. Quizás el trabajador o esa probabilidad de que se accidente podría ser baja, moderada o alta, y de repente la severidad podría también ser algo leve, moderado o grave que le puede ocurrir o inclusive hasta algo fatal. Entonces, esa evaluación es lo que nos va a llevar a interpretar el nivel de riesgo
al cual el trabajador está supeditado, ¿no? Es como, por ejemplo, esa imagen, ¿no? Vemos un trabajador que está pasando muy cerca de un clavo. Entonces, el peligro es el clavo, que a la vez es una condición insegura. El clavo prácticamente sin ningún tipo de protección puesto en el piso. Pero la probabilidad de que algún trabajador tenga un contacto, ¿no?, directo con este clavo va a depender de otros factores. Por lo tanto, si la probabilidad puede ser baja, moderada o alta, va a depender del mismo trabajador. Eso es el riesgo. Y la severidad que le podría ocurrir también va a depender del nivel de contacto que él tenga con este clavo. Entonces, el riesgo o la evaluación va a depender de diferentes factores, donde el trabajador es una pieza importante para prevenir y disminuir o mitigar el nivel de riesgo al cual se ve expuesto, ¿no? ¿Y cómo prevenimos esto, Jesús? ¿Cómo prevenimos que de repente el nivel de riesgo, con una alta probabilidad de daño, y que podría inclusive también traer consecuencias negativas como una fatalidad, o quemaduras o fracturas, qué sé yo, de repente se eviten? Bueno, la respuesta es implementando jerarquía de controles o controles preventivos que van a ayudar, repito, a disminuir y mitigar el riesgo y a la vez también eliminar peligros en el lugar de trabajo. Aquí tenemos 5 tipos de peligros y vamos a hablar desde los controles más efectivos hasta los menos efectivos, ¿ok? Voy a ponerles un ejemplo para que más o menos se entienda. Miren, imagínense, a ver, vamos a suponer que de repente tenemos, imagínense en un edificio, de repente el edificio tiene un ascensor, ¿ok? Y ese ascensor por el cual, ¿no?, se trasladan en diferentes pisos múltiples personas, tiene un peligro que es la apertura y cerrado de puertas. Ese es el peligro, la apertura y cerrado de puertas. ¿Cuál es el riesgo? El posible o probable atrapamiento de manos o alguna parte del cuerpo de las personas, ¿no?, que podrían desencadenar una severidad o una consecuencia, materializando el daño en un accidente, que puede ir desde amputaciones, cortes, golpes, etcétera. ¿Ok? Entonces ya tenemos identificado el peligro y hemos evaluado el riesgo de, de este ambiente de trabajo que es la zona de ascensores. Entonces, si queremos eliminar, implementando la jerarquía de controles, ¿no?, de repente este peligro y el riesgo sobre todo, ¿no? Si queremos disminuir el riesgo de algún atascamiento o atrapamiento de manos o alguna parte del cuerpo a la hora de entrar y salir en este caso, del ascensor, ¿no? Entonces vamos a empezar por el control de eliminación. Eliminación tiene que ver con el hecho de eliminar la fuente de peligro. De repente eliminación tendría relación con el hecho de que se elimine la actividad o la acción de que el personal utilice el ascensor. Pero no se puede eliminar la actividad, porque el trabajador tiene que utilizar el ascensor, o en este caso los visitantes o los clientes o trabajadores del mismo, porque es el único medio para trasladarse de un piso a otro piso. Por lo tanto, no podremos eliminar el hecho de que se utilice el ascensor. Entonces, si no se puede eliminar, vamos a tratar de implementar la siguiente jerarquía de control, que sería sustitución. ¿Qué cosa es la sustitución? Es otra, perdón, medida de control, donde vamos a tratar de reemplazar un objeto, un proceso, un material, un equipo por otro menos grosso. Si de repente se podía reemplazar el uso del ascensor por escaleras, quizás podríamos tratar de disminuir el riesgo de atrapamiento, pero de repente estaríamos incrementando otros riesgos de cansancio, tropeos o caídas al usar escaleras, ¿no? Cansancio, fatiga, ¿no? Entonces quizás no es lo más ideal.
Entonces pasemos al siguiente control. Si ya no podemos utilizar o aplicar el control de eliminación o sustitución, pasemos entonces a un control de ingeniería. ¿Y qué cosas son los controles de ingeniería? Son controles que se aplican en la elaboración del hiper para poder diseñar, rediseñar procesos, automatizar procesos, etcétera, para aislar al trabajador de algún tipo de daño en su puesto de trabajo o en su ambiente de trabajo. Entonces, basándonos en el ejemplo del ascensor con riesgo de atrapamiento, de repente un control de ingeniería que podríamos implementar para prevenir o mitigar este riesgo es que el ascensor cuente con sensores. ¿Qué son sensores? ¿No? Que a la hora de que el sensor detecte, ¿no?, algún tipo de atrapamiento, ya sea de algún objeto, una cartera, una chalina, una ropa de un trabajador a la hora que se cierren las puertas, o alguna parte del cuerpo, inmediatamente el ascensor o las puertas del mismo se abran automáticamente, paralizando la acción o la actividad de subir o bajar. Eso es un control de ingeniería, por ejemplo, sensores, ¿no?, que eviten el riesgo de atrapamiento. De repente, adicionalmente a este control, podríamos implementar un control administrativo, que podría ser la colocación de señales de seguridad. Porque los controles administrativos son, por ejemplo, señales de seguridad, procedimientos, reglas, por ejemplo, el ATS, ¿no? La implementación de un permiso de trabajo, las reglas de oro que pueden ver en una empresa, las reglas para la vida, etcétera, son controles administrativos, ¿ok? Administrativos, ¿ya? Que no muchas veces son efectivos, porque depende que el trabajador, por ejemplo, si el trabajador no sabe qué significa una señal de riesgo o una señal de obligación que podríamos, por ejemplo, si colocamos en el ascensor, ¿no? Cuidado, ¿no? Prohibido ingresar personas que sobrepasen el aforo, ¿no? Es un control administrativo. O si se coloca una señal de prohibido usar el ascensor, ¿no? En casos de emergencia, o cuidado con atrapamiento, cuidado con el riesgo de atrapamiento de manos o de objetos, qué sé yo, es un control administrativo. Y el último control, o la última dentro de la jerarquía de controles, es el uso de PPs. Entonces yo les pregunto, ¿no? Un control sería si queremos mitigar o disminuir el riesgo de atrapamiento de manos o cualquier parte del cuerpo. Un control sería entonces a toda persona que ingrese al ascensor, darles guantes de seguridad, darles zapatos para que de repente mitigar o prevenir el riesgo de derramamiento de manos o de pies. No, no es cierto, no es lógico. Entonces, de esa manera, ustedes van a implementar, de acuerdo a su actividad y de acuerdo al puesto ambiente y el ambiente de trabajo, diferentes tipos de controles como los que hemos visto actualmente, donde los controles de eliminación, sustitución y de ingeniería se consideran controles, se podría decir, duros, ¿no? Son controles efectivos, preventivos, pero el control administrativo y DPP son controles más que todo reactivos, más que proactivos, ¿ya? Blandos, ¿no? Controles blandos, más que duros. Bien, entonces, siempre en el hiper se van a tomar en cuenta los peligros como el acto de la condición insegura, ¿no? Por ejemplo, ahí vemos a la mano izquierda una condición insegura, ¿no? Una instalación de izaje de cargas de manera incorrecta, con un anclaje mal colocado, mal nivelado. Mientras que el acto inseguro es los trabajadores que no se percatan que están entrando a una zona de fuego. ¿Qué es una zona de fuego? Una zona de alto riesgo. Por ejemplo, mientras que se están izando cargas como las que vemos ahí. Eso es un acto inseguro, ¿no? ¿Producto de qué? De la distracción de ambos. Vemos que la carga cae, ¿no? Producto de la condición insegura, uno de los cabos que estaba izando la carga se rompe
la carga cae y por pocos segundos cae encima de los trabajadores. Este evento que tuvo el potencial de generar una lesión a estos trabajadores, por así decirlo, se le considera un incidente, ¿ok? Pero si la caja, ¿no?, le hubiera impactado en todo el cuerpo a estos dos trabajadores y le hubiera causado, como vemos ahí, lamentablemente una fatalidad, eso ya se considera un accidente mortal. Hay muchos tipos de accidentes, ¿ah? Hay accidentes leves, accidentes incapacitantes total temporal, accidente incapacitante total permanente, etcétera. Hay muchos tipos de accidentes incapacitantes, pero vemos ahí la diferencia, ¿no? Entre una condición insegura, un acto inseguro, un incidente, repito, y un accidente, ¿no? Entonces, conceptos que debemos tener 100% claros, que ya lo hemos estado hablando. Peligro y riesgo, acto subestándar o acto inseguro, condición subestándar, condición insegura, la jerarquía de controles y la probabilidad de severidad que nos va a dar la evaluación y mitigación del riesgo que queremos prevenir. Ahí está justo lo que mencionaba, ¿no? ¿Qué es un peligro? Es toda fuente, según la ISO 45001-2018, nos dice que el peligro es toda fuente, situación o acto con el potencial de causar daño, deterioro de salud al trabajador, daño físico o una combinación de estos, ¿no? Según la ISO 45001-2018, ¿no? Ahí no es 2028, es 2018. Situación o características intrínsecas de algo capaz de ocasionar daño, ¿no? Las personas también, equipos, procesos y ambiente, según lo que indica el reglamento de la ley, que es el Decreto Supremo 005 del año 2012, ¿no? Entonces, el peligro, sin duda alguna, también es un acto de una condición insegura, como lo hemos visto. Y la clave, por así decirlo, para prevenir accidentes es identificar, o que el trabajador, perdón, identifique de manera correcta todos los peligros que están a su alrededor. Entonces, consideraciones para determinar el peligro. En un hiper, ¿no? En un hiper se tiene que tomar en consideración, dentro de los peligros, la actividad. ¿Qué tipo de actividad realiza el trabajador? Si es una actividad diaria, o rutinaria, o no rutinaria, el diseño del puesto de trabajo, ¿no? Porque, ojo, cuando se elabora un hiper y se tienen que identificar peligros, los peligros se tienen que identificar dentro del ambiente de trabajo y puesto de trabajo, que no es lo mismo. Y se tiene que tomar en cuenta también la infraestructura en la cual el trabajador realiza su actividad. Los factores humanos, accidentes pasados internos y externos en la organización, la organización del trabajo, el liderazgo también, ¿no? Hay factores sociales que de repente podrían desencadenar estrés, que podrían desencadenar otros temas o riesgos relacionados a salud mental, las personas que están dentro del área de trabajo, cambios en el sistema de gestión, emergencias y situaciones que la empresa quizás no puede controlar, son consideraciones para determinar los peligros presentes, repito, en el ambiente de trabajo y en el puesto de trabajo, que no es lo mismo, ¿ah? Porque, por ejemplo, si ustedes tienen un trabajador, ¿no?, que de repente, pues, realiza actividad administrativa, pero ese trabajador, para ir a los servicios higiénicos, por ejemplo, o sea, su puesto de trabajo es trabajador administrativo, pero ese trabajador, para ir a los servicios higiénicos, tiene que ir al fondo, de repente, del área de trabajo, ¿no? Está ubicado al fondo en una metalmecánica, él trabaja en una metalmecánica, y para ir a los servicios higiénicos tiene que ir hasta la parte del fondo de la metalmecánica, pasando él 4 o 5 veces a ir a los servicios higiénicos por un taller, de repente, qué sé yo, a ver, metalmecánico, ¿no? Donde hay exposición a humos, esquirlas, partículas, gases, etcétera. Entonces, esos peligros que son parte del ambiente de trabajo también se deben considerar en el hiper C, en este caso, ¿ya? Porque lo correcto no es decir hiper, ¿ah? Lo correcto técnicamente hablando es decir hiper C, ¿ya? Y la C es de controles. Bien, entonces,
Después de eso que hemos hablado, también en el hiper se debe considerar, ojo, los peligros asociados al personal gestante, se debe considerar también los peligros asociados a personal con discapacidad, practicantes, resultados de los exámenes médicos, resultados de los muestros ocupacionales, todo ello también se considera en la identificación de peligros. Y luego de eso se tiene que categorizar los peligros en peligros físicos, por ejemplo, como el ruido, temperaturas extremas, ¿no? Baja temperatura, alta temperatura, vibraciones, radiaciones, ionizantes, no ionizantes, iluminación también podría ser un peligro físico, ¿no? Asociado al ambiente, repito, de trabajo. Luego tenemos los peligros químicos, que son, por ejemplo, polvos, vapores, gases, humos metálicos, neblinas, nieblas, aerosoles, también podrían ser peligros químicos. Biológicos, como por ejemplo bacterias, hongos, virus, plagas, ¿no? Que podrían estar presentes también en el ambiente de trabajo. Disergonómicos, ¿no? Los peligros disergonómicos están asociados al tema postural, y el tipo de dinámica, ya sea estática o dinámica, valga la redundancia, que realiza el trabajador, o sea, el tipo de trabajo que realiza, ya sea estático o dinámico. Y ahí se considera posturas inadecuadas, movimientos repetitivos, levantamiento de cargas, sobreesfuerzo, ¿no? Son peligros disergonómicos. Después tenemos también los peligros psicosociales, como por ejemplo estrés, carga de trabajo, ritmo excesivo, contenido de trabajo, moving, hostigamiento sexual, sobrecarga de trabajo, comunicaciones deficientes, desigualdad, ¿no? Salarial, etcétera, son riesgos psicosociales, ¿no? También tenemos los peligros físicos, químicos, ¿no? Físico-químicos, con incendios, explosiones, ¿no? Que yo más diría que son peligros también considerados como peligros asociados a condiciones de seguridad. Luego tenemos los peligros locativos, como por ejemplo pisos con huecos, agrietados, húmedos, escaleras en mal estado. Es decir, los peligros locativos siempre van a estar más asociados a condiciones inseguras presentes en el ambiente de trabajo. Luego tenemos los peligros mecánicos, que son, por ejemplo, máquinas sin protección, como herramientas defectuosas o sin guarda de seguridad, vehículos en mal estado, calderos sin mantenimiento, tableros eléctricos abiertos, ¿no? En el caso de peligros eléctricos, cables eléctricos expuestos, tomacorrientes sobrecargados, también podría ser un peligro eléctrico, etcétera, ¿no? Cualquier tipo de peligro que ustedes puedan identificar dentro de su ambiente de trabajo y que podría desencadenar un contacto por electrocución de manera directa e indirecta, ¿ok? Hay también incluso, yo le añadiría otro tipo de peligro más, que son los peligros naturales, por ejemplo, ¿ah? Bueno, no está en la PPT, pero igual se los comento, ¿no? Porque, por ejemplo, yo les dejo esta pregunta, ¿no? Y si gustan, por ahí dejan sus comentarios en el chat, ¿no? Por ejemplo, un huaico, por ejemplo, un huaico, un terremoto, ¿no? El granizo, por ejemplo, que hay en algunas minas en Cerro de Pasco, vientos huracanados que hay en algunas zonas del país, ¿no? Etcétera, son peligros naturales, pues, ¿no? Y también se deberían considerar dentro del hiper. O también peligros específicos, ¿ah? Como por ejemplo robos, por ejemplo, ¿no? Donde pueda estar en riesgo la vida, la integridad física del trabajador. Por ejemplo, robos, delincuencia, ¿no? Pero ojo, no enfocándonos en los riesgos asociados o los peligros asociados a lo material, a lo material, ¿ah? Sino, o a la pérdida de algo, claro, de algo material, de algún bien, sino asociándolo a que
ese evento podría desencadenar un daño no solo a la salud, sino también a la vida del trabajador. Ese peligro, ¿no? Asociado específico a robos, delincuencia, y otro tipo de peligro específico más, también se debería considerar en la categorización de los peligros. ¿Ya? Así que por ahí les dejo también esa otra recomendación. Bien, ¿qué cosa es riesgo? Es igual a la probabilidad, nos dice, de que ocurra un suceso peligroso por la gravedad del daño que podría causar para la salud. Riesgo es igual a la probabilidad por la severidad, según la ISO 45001-2018. Y también nos dice que el riesgo es la probabilidad, según el Decreto Supremo 005 del 2012, nos dice que la probabilidad de que un peligro se haga realidad, se materialice y genere daño, ¿no? A una persona, equipos o al ambiente, es la definición de lo que es riesgo. Que el peligro se haga realidad, no se materialice, es la definición de lo que es riesgo. ¿Ok? Y el riesgo, justamente una vez que se evalúa en torno a situaciones que podrían darse en el entorno laboral, podría ser tolerable, moderado, importante o incluso intolerable, ¿no? Pero repito, ¿cómo vamos a llegar a este tipo de consecuencia, ¿no? O resultado, después de evaluar las condiciones laborales en las cuales el trabajador realiza su actividad. Incluso cuando ustedes revisen o si revisan la RM 050-2013, que es una norma básica donde se establecen los formatos y registros, por así decirlo, obligatorios que las empresas deben de contar, se hace referencia también a lo que es la identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control. Entonces, en esta RM 050-2013 tenemos también un nivel de probabilidad que nos dice que puede ser bajo, media o alta, o ligeramente dañino, dañino, extremadamente dañino, ¿no? Y el nivel de riesgo que existe en esta RM 050 también va desde lo intolerable hasta lo importante y lo moderado, ¿no? Como lo vemos ahí en la pantalla. Entonces va a depender mucho este tipo de resultado a nivel de riesgo para interpretar el significado del tipo de riesgo, ya sea significativo o no, que podría haber en la elaboración de la I per se, ¿no? De manera específica. Jesús, ¿y de qué va a depender el nivel de riesgo? Si es moderado, importante o intolerable. Va a depender mucho de las condiciones actuales en las que se realice la actividad, ¿no? Por ejemplo, además de eso también tenemos riesgos tolerables y triviales que no son significativos, lógicamente, pero para saber ello va a depender de la probabilidad. Y según la RM 050-2013, nos habla de que la probabilidad está asociada a personas expuestas de 1 a 3, o de 4 a 12 o más de 12. La probabilidad nos habla también de procedimientos existentes que pueden haber en la tarea. Si existen procedimientos y si son satisfactorios y suficientes, si existen parcialmente procedimientos y no son satisfactorios o suficientes para la actividad, o simplemente de repente no hay procedimientos en la labor. Y también se toma en cuenta el índice de capacitación, donde se toma en consideración si el personal está entrenado y conoce el peligro, o si está entrenado parcialmente, o si simplemente no ha sido entrenado para la actividad. Y vamos colocando un valor específico, ¿no? A cada uno de estos indicadores de probabilidad. Y también se considera la exposición al riesgo. ¿Qué cosa es la exposición al riesgo? Por ejemplo, si el trabajador realiza la actividad al menos una vez al año o esporádicamente, o de repente una vez al mes o eventualmente, o de repente al menos una vez y permanentemente, ¿no? Entonces, esa exposición al riesgo, personas expuestas, procedimientos y capacitación sumados, estos cuatro valores, por así decirlo, cuantitativos,
multiplicado por la severidad, que podría ser una lesión sin incapacidad en el trabajador, un disconfort o una incomodidad, una lesión quizás por una incapacidad temporal, daño a la salud reversible, lesión con incapacidad permanente o daño a la salud irreversible. Por ejemplo, ¿qué podría ser un daño a la salud reversible? Podría ser de repente una fractura, ¿no? De repente la fractura que podría sufrir un trabajador, en un momento el hueso con tratamientos puede volver a pegar, ¿no? Puede volver a rehabilitarse ese trabajador. Eso es un daño a la salud reversible. Pero un daño a la salud irreversible podría ser una enfermedad, como la hipoacusia, ¿no? La hipoacusia es una lesión que se da ante la exposición a un peligro físico, como es el ruido, que si este es constante, o el daño, o la evaluación de riesgo ha sido continua, entonces esto podría generar un daño, repito, a la salud del trabajador irreversible, considerado como una enfermedad ocupacional llamada hipoacusia. Luego de eso se estima el riesgo, que puede ser trivial, puede ser tolerable, puede ser moderado, podría ser importante, y lo peor que podría pasar es que una vez que se haya analizado y evaluado en torno al tipo de actividad y proceso del trabajador, que la actividad haya sido considerada como intolerable. ¿Qué pasa si la actividad es intolerable? Quiere decir que ese trabajo no se puede hacer, ¿no? Y se debería de considerar diferentes tipos de acciones para bajar el nivel de exposición a ese daño, o a ese riesgo, mejor dicho, aplicando controles más que blandos, controles duros, como la eliminación, la sustitución o controles de ingeniería, por ejemplo. Por ejemplo, un trabajador que no está capacitado o un trabajador que no cuenta con procedimientos y no es solo una persona, sino son de repente 4 o 10 personas, y que encima la actividad se hace siempre, permanentemente, estamos hablando de una actividad pues con un alto índice de probable riesgo de estimación intolerable, donde no se permita la actividad por considerarse un alto riesgo de lesión inminente hasta de accidente fatal en el trabajador o en los trabajadores que realizan la actividad. ¿Ok? Pero eso es lo que nos dice la RM 050, ojo, 2013. Si revisamos el Decreto Supremo 024-2016 de Energía y Minas, que ha sido modificado hace poco, en el 2017, a partir del Decreto Supremo número 023, nos habla también de otra metodología que se utiliza, donde el nivel, en este caso, en torno a la descripción, probabilidad y frecuencia, se da de la manera que ven en pantalla, ¿no? De repente, si el nivel de probabilidad o el nivel de exposición de daño puede ser común muy probable, o probable, posible, poco probable, o prácticamente imposible que suceda, va a estar sujeto a la probabilidad de la actividad o al evento y a la frecuencia de exposición. Cuando hablamos de probabilidad de frecuencia del evento, quiere decir si el evento sucede con demasiada frecuencia, si sucede con frecuencia, o ocasionalmente, o no es muy raro que ocurra, o de repente muy rara vez ocurre, o es imposible que ocurra algún tipo de lesión o daño al trabajador. Y cuando hablamos de la frecuencia de exposición, hablamos de muchas personas expuestas quizás a la actividad varias veces al día, o de repente de 3 a 5 personas expuestas varias veces al día, o de pocas personas expuestas varias veces al día, o moderadamente de 3 a 5 ocasionalmente, o quizás pocas, de 1 a 2 personas expuestas ocasionalmente al día. Entonces, este cuadrito que ven acá es el que se va a tomar en consideración para estimar el nivel de riesgo en el sector de minería. ¿Por qué? Porque en el sector de minería tiene un reglamento específico ya para poder implementar sus matrices y per se, cosa que algunos sectores aún no lo tienen. Pero el hecho que no tengan una normativa reglamentaria para la actividad no significa que no apliquen o elaboren un hiper, sino todo lo contrario, tendrían que guiarse de la RM 050-2013 que les mostré hace un momento. ¿Ok? Incluso la probabilidad de consecuencia
también está suscitada o alineada en torno a la probabilidad de tres tipos de eventos. Probabilidad baja de daño, ¿no? Probabilidad media, probabilidad alta. Y la consecuencia, de acuerdo a lo que indica el Decreto Supremo 024-2016, modificado por el Decreto Supremo número 023-2017 de Energía y Minas, que la consecuencia podría estar clasificada en torno a si el daño puede ser ligeramente dañino, dañino o extremadamente dañino. ¿Ok? Y ahí vamos a tener un nivel de riesgo que puede ser trivial, tolerable, moderado, importante o intolerable. Jesús, ¿y qué pasa si una actividad del sector minero, por ejemplo, ya evaluada, me sale importante e intolerable? Lo que hay que hacer es mitigar el riesgo. Es decir, va a haber un riesgo residual que vamos a tener que implementar para tratar de bajar lo más que podamos el nivel de riesgo y de repente pasar de la actividad intolerable a una actividad importante, ¿no? ¿Y qué pasa si ya la actividad, por más controles que tú ejerzas, no puede bajar a moderado o tolerable? De repente ya no puede bajar más porque las mismas características, por así decirlo, de la actividad hacen que la actividad, por más controles que implementes, siga siendo importante. Y eso ya lo hace una actividad crítica, donde tendríamos que asegurar que todos los controles que implementemos en esa actividad importante no fallen. Porque si fallaran, podríamos estar hablando, ¿no?, de una alta probabilidad, o de repente en este caso, pues una alta posibilidad de que se desencadene un accidente que inclusive podría ser mortal. ¿Ok? Muy bien, entonces ahí teníamos la tablita asociada a lo que es la severidad, la seguridad del medio ambiente asociada a riesgos y probabilidades de daño en el sector de minería. ¿Ok? Y también ahí vemos la tablita asociada a la severidad y frecuencia para la elaboración de las matrices IPRC, porque también en minería existe el IPRC línea base, el IPRC específico, ¿ah?, que son otros tipos de hiper, o de IPRC, perdón, asociados a también la implementación de metodologías idóneas para prevenir lesiones. Entonces, ahí vemos que la clasificación, por así decirlo, de la severidad y la frecuencia se sitúa en catastrófico, mortalidad permanente, temporal y menor, mientras que la frecuencia, de acuerdo a este hiper de minería, está asociada hacia la frecuencia de una probable lesión o de actividad. Puede ser común, o si ha sucedido algún tipo de lesión, o si puede suceder, o si es raro que suceda, o si es prácticamente imposible que suceda algún tipo de lesión. Y aquí tenemos la descripción de nivel de riesgo, ¿no? Si de repente el riesgo sale alto, la descripción es que el riesgo es intolerable y que requiere controles inmediatos. Si no se puede controlar el peligro, se paraliza los trabajos. Plazo de corrección de 0 a 24 horas, ¿no? Esto es más que todo un hiperse específico. Medio, ¿no? Iniciar medidas para eliminar, reducir el riesgo, evaluar si la acción se puede ejecutar de manera inmediata y el plazo de corrección debe ser de 0 a 72 horas. Y si el riesgo o nivel de riesgo es bajo, descripción: este riesgo puede ser tolerable y el plazo para corregir esa observación es de un mes, como vemos ahí. Bien. ¿Y de qué va a depender la implementación de los controles, no? Bueno, la implementación de los controles también va a depender mucho de la actividad. Acá yo les quiero comentar algo, porque esta jerarquía de controles que ustedes ven en la pantalla, y que ya lo mencioné más temprano, ¿no? Como la eliminación, sustitución, control de ingeniería, controles administrativos y uso de EPPs, es una jerarquía de controles donde la eliminación busca eliminar el peligro, dice, ¿no? Es decir, una eliminación física. La sustitución busca sustituir por materiales, procesos, operaciones o equipos menos peligrosos. Los controles de ingeniería buscan control de ingeniería o de reorganización del trabajo para aislar al hombre del peligro. Los controles administrativos son controles administrativos que incluye la formación, se cambia la forma en que las personas trabajan, ¿no? Son controles administrativos que incluyen información relevante para prevenir accidentes, como señales de seguridad, procedimientos instructivos. Y la última barrera son los EPPs,
que buscan proteger justamente a los trabajadores con equipos de protección personal, como cascos, guantes, lentes, respiradores, etcétera, ¿no? Acá hay algo importante que les quiero comentar con los controles menos efectivos o blandos, como son los controles administrativos y uso de PPs. El hecho que sean las últimas barreras de control y menos efectivas no significa que no sean importantes, en realidad sí son importantes, pero se les considera menos efectivas. ¿Por qué? Porque para que sean efectivas, el trabajador tiene que estar netamente concientizado. Si el trabajador no está concientizado, repito, ¿no? En cómo realizar de usar de manera correcta sus CPPs, o no sabe qué significa las señales de obligación, las señales de emergencia, etcétera, entonces el peligro el control, perdón, se vuelve cero. Por eso que son controles bastante, por así decirlo, bastante blandos. Depende del trabajador para que sean efectivos, ¿ya? Mientras que los controles de eliminación, sustitución, control de ingeniería son controles que dependen más de la organización. Por más que tú entregues al trabajador el mejor guante, el EPP, el mejor respirador, el mejor zapato del mercado, ¿no? Qué sé yo, con la última tecnología, si no lo usa o no quiere usarlo, el control prácticamente se vuelve ineficiente, ¿no? A eso me refiero. Son controles muy blandos, ¿ya? Muy bien. Entonces, ya, antes de hablar de los pasos para el hiper, vamos a terminar de hablar de los pasos para el hiper y luego quiero mostrarles un videíto de unos cuantos minutos nada más, que creo yo resume mucho lo que hemos hablado hasta ahora, porque antes de hablar de los pasos para el hiper, sí, yo les quiero hablar de mi experiencia. Yo ya, como les comentaba al principio, yo tengo casi más de 10 años liderando equipos de trabajo y puedo recomendarles o puedo comentarles algunos errores que a veces he visto durante la elaboración de un hiper o un hiper C. Y es que mayormente el trabajador tiene que intervenir durante el proceso de elaboración del hiper. Del IPC, si el trabajador no se involucra o no lo involucramos desde el comité de seguridad o del supervisor de seguridad a que participe en la elaboración de las matrices IPC, porque son por puesto de trabajo, es muy probable que el IPC quede incompleto. Incluso, desde mi experiencia, siempre se han armado eh, comisiones para elaborar IPC del área de mantenimiento, por así decirlo, ¿no? De las áreas de producción, de las áreas de calidad, de las áreas de ventas, de las áreas de administración, de las áreas de gerencia, qué sé yo. Pero el generar comisiones, repito, para realizar o elaborar un correcto IPC es fundamental. Porque ¿quién mejor que el propio trabajador que conoce su actividad, conoce sus peligros, conoce sus riesgos, para que él implemente y sugiera los controles más efectivos que crea conveniente para su actividad? Por eso dice, no paso para el IPC, conoce el puesto de trabajo. 2, reconoce las actividades que realiza el trabajador. 3, identifica el peligro de las actividades, áreas, ambiente, si la actividad es rutinaria o no rutinaria, etcétera, o si de repente se realiza solo por un tema de emergencia. Determina el tipo de peligro, ¿no? ¿Qué tipo de peligro es? Dice ergonómico, físico, qué sé yo. Y luego, paso 5, determina su afectación al nivel de seguridad o salud ocupacional, o sea, evaluando el riesgo. 6, evalúa si existe un factor legal, o sea, requisitos legales. Determina, punto 7, los niveles de riesgo. 8, especifica las medidas de control de acuerdo a la jerarquía, lo que ya hemos hablado hace un momento. Ah, me olvidaba. Eso era lo que les quería comentar. Esta jerarquía de controles está asociada a lo que especifica el estándar OSHA. ¿No? OSHA es la Organización Internacional de Seguridad y Salud Ocupacional Americana, pero si ustedes revisan el artículo 21 de la Ley de Seguridad o del Decreto Supremo de Reglamento de la Ley, van a encontrar otra jerarquía de controles, ¿ah? Muy distinta a esta que vemos aquí. Entonces se los comento porque puede ser que de repente en alguna empresa o en algún trabajo ustedes vean otra jerarquía de controles muy diferente, ¿ah?
a la que uno puede establecer o ver en OSHA, ¿ya? Punto 9, establece estándares de trabajo, por ejemplo, trabajo de alto riesgo. Claro, los estándares de trabajo son ideales porque lo primero que tenemos que hacer es identificar o enumerar las actividades. Y esas actividades son las que vamos a identificar peligros, vamos a evaluar sus riesgos y vamos a implementar controles para dicha actividad. ¿Ok? Muy bien. Entonces, antes de ver eso, vamos a ver cómo les comentaba este pequeño y breve video acerca de resumen, más que todo, como un resumen acerca de la correcta elaboración de las matrices IPER-C. Otro dato mientras que voy proyectando el video. El IPER siempre tiene que ser exhibido. Si ustedes revisan lo que está en el reglamento de la Ley de Seguridad del Trabajo, nos dice que el IPER tiene que ser exhibido. ¿Y por qué tiene que ser exhibido? Sencillo, ¿no? Porque el IPER-C tiene que ser o estar disponible para las partes interesadas, o sea, los clientes, los terceros, los contratistas, los mismos trabajadores, tienen que estar presentes y tienen que tener acceso a esta información en torno a sus peligros y sus riesgos, ¿ya? Vamos a ver este videito y lo comentamos al término. Bienvenidos. Hoy les contaré sobre una herramienta base en la gestión de la prevención de riesgos laborales, la matriz IPER. Todas las actividades que desarrolla una entidad presentan peligros y riesgos asociados. Los servidores estamos expuestos a diversos agentes y son estos los que deben ser identificados para considerar las consecuencias que pueden causarnos. Estos pueden ser físicos, químicos, biológicos, disergonómicos, psicosociales. Brindaremos algunos casos como ejemplo para entender qué es un peligro y qué es un riesgo laboral. Como ejemplo, indicaremos que cumplir algunas labores como serenazgo es un peligro. Los riesgos relacionados dependerán de la localidad, la preparación, los equipos asignados, etc. Estos riesgos serán la probabilidad de ser agredido, sufrir quemaduras por radiación solar, dolores musculares por laborar de pie a lo largo de la jornada, entre otros. Atender pacientes es un peligro. Los riesgos relacionados serán la probabilidad de sufrir contagios de enfermedades, afecciones psicosociales, dolores musculares y otros. El IPER es una herramienta de gestión que permite identificar peligros y evaluar los riesgos, proponiendo las medidas de control respectivas. Este es uno de los modelos, tomado referencialmente de la guía indicada en la resolución ministerial número 050-2013-TR. Cualquier matriz IPER que se use tiene las siguientes partes: área, local o sede evaluada y fecha. Tarea o actividad evaluada. Peligros y riesgos relacionados. Método de valoración de riesgos, probabilidad por severidad. Métodos de control. Lo ideal es que sea un equipo de la misma entidad quienes elaboren el IPER. La propuesta de medidas de control deben ajustarse a una jerarquía de controles. Primero eliminar, luego sustituir, controles de ingeniería, señalizar y como último nivel, la asignación de equipos de protección personal, EPP. La importancia del IPER justamente será la amplia gama de medidas de prevención que nos permitirá crear nuestro programa anual. ¿De dónde puedo saber en qué áreas hay que colocar señales? ¿De dónde puedo saber dónde aplicar programas de mantenimiento? ¿De dónde puedo determinar qué prohibiciones y recomendaciones debo plantear? ¿De dónde puedo obtener los temas de capacitación en SST? ¿De dónde puedo saber en qué puestos asignar EPP?
de las medidas de control indicadas en el IPER de mi entidad. Si su entidad ya cuenta con el IPER, revísenlo y propongan las medidas que pueden mejorar lo elaborado. El IPER debe ser exhibido y conocido por todos los servidores, según lo dispone la Ley número 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Te invito entonces a que promuevas la elaboración y conocimiento del IPER en tu entidad. Bueno, el video es clarísimo, ¿no? Como ustedes vieron en la pantalla, estimados alumnos, el IPER-C es una herramienta fundamental para poder implementar controles preventivos en la organización. Por ejemplo, en el tema de ergonomía. Recordemos que la ergonomía es una ciencia basada en generar confort en el trabajador a través de la identificación de peligros disergonómicos y también dentro del puesto de trabajo. Porque una cosa son los peligros disergonómicos como los que están a la mano izquierda, asociados a manipulación de cargas, posturas incorrectas, pero también asociadas a el ambiente de trabajo, la iluminación, el ruido, etcétera, etcétera, que podrían desencadenar un disconfort en el trabajador. A la derecha vemos un control de ingeniería, ¿no? La implementación, por ejemplo, de estos sistemas hidráulicos y de presión para poder movilizar estos sacos de cemento, ¿no? Que antes era de una forma manual y ahora de una forma mecánica, ¿no? Como pueden ver. Un control de ingeniería, como vemos ahí en la pantalla, idóneo para prevenir y disminuir o mitigar el riesgo de lesiones musculoesqueléticas, ¿no? Inclusive vemos que esos trabajadores están usando faja, creo, parece una faja, ¿no? La faja no es un EPP, ojo, la faja las fajas son accesorios, ¿ah? No se consideran EPPs, porque no disminuyen ni mitigan como control el riesgo de exposición a un daño, ¿no? Que podría ser reversible o irreversible, ¿ok? Luego también tenemos la seguridad y la higiene, ¿no? Como dentro del IPER-C. Un IPER-C también debería considerar peligros asociados a la ergonomía, pero también a la seguridad y higiene, es decir, el riesgo asociado en términos de daño a la salud. ¿Y qué peligros pueden ser esos? Los peligros biológicos, por ejemplo, los peligros físicos, los peligros químicos, los peligros ergonómicos. Esos peligros están asociados a seguridad e higiene ocupacional. ¿Qué cosa es la higiene ocupacional? Es una ciencia que nos va a determinar en términos cuantitativos valores y límites que quizás estén por encima de lo permitido, provocando o exponiendo al trabajador a enfermedades ocupacionales como hipoacusia, neumoconiosis, silicosis, asbestosis, lumbalgia, etcétera, ¿no? Estamos hablando de ese tipo de riesgos y lesiones que un IPER-C en materia de seguridad y higiene industrial ocupacional nos va a ayudar a identificar. También un IPER-C psicosocial. Los riesgos psicosociales abocados, por ejemplo, a sobrecarga de trabajo, comunicaciones deficientes, ¿no? Hostigamiento, moving, eh, asociado también a desigualdad salarial, por ejemplo, o a otros temas ligados al aspecto psicosocial, como por ejemplo también el no delegar funciones de manera correcta. Todo eso son riesgos psicosociales que sumado al aspecto familiar, al aspecto familiar o los aspectos personales, lamentablemente también desencadenan estrés, y el estrés puede generar síndrome de burnout. ¿Qué es el síndrome de burnout? Es una enfermedad, es una patología ocupacional derivada de un estrés crónico permanente en el trabajo, derivado, perdón, del trabajo, ¿no? Entonces, o quizás de repente el síndrome del edificio enfermo, ¿no? Que también es otro tipo de patología asociada a ambientes con poca calidad de aire o en ambientes con un alto nivel de estrés y por contar con condiciones de repente insalubres, inadecuadas,
en un ambiente de trabajo. El mal clima laboral, por ejemplo, ¿no? Las comunicaciones deficientes, las malas relaciones laborales, eso también debe ir considerado, se debe considerar en un IPC psicosocial. Y bueno, ya casi para terminar, la prevención busca prevenir accidentes, pero la prevención no va a ir o va a caminar sola. La prevención necesita el compromiso de los trabajadores. Por eso que la participación de los trabajadores es fundamental en la elaboración de las noticias y per se. Si ustedes me preguntaran, Jesús, ¿y cuál es la clave o cuál es el mecanismo de acción o un tip, ¿no? O una recomendación que tú darías para que el IPERS sea efectivo? Yo les diría que es vital la participación del trabajador. Si el área de seguridad solamente elabora el IPER, ¿no? Ya sea enfocado a peligros o riesgos enfocados al tema de ergonomía, higiene, o temas psicosociales, o de condiciones de seguridad, pues lamentablemente no vamos a tener una mirada 360 de toda la actividad, porque ¿quién mejor, repito, que el trabajador que conoce sus peligros para prevenir lesiones, enfermedades y algún tipo de consecuencia negativa derivada en un accidente o en un incidente? Bien, estimados, y bueno, yo espero que en realidad toda esta primera información les haya servido como introducción, ¿no? Para poder saber cómo se elabora correctamente un IPER-C. Y solamente para terminar, ya pasar a las preguntas o dudas que tengan, un IPER-C siempre tiene que ser difundido y siempre traten de que esté publicado, pero no lo publiquen siempre de una manera incorrecta, expuesto a la intemperie, con riesgo que se moje, o de repente con letras muy chicas, porque el IPER-C en realidad es una sábana inmensa con diferentes filas y columnas. Y cuando el trabajador a veces visualiza una sábana inmensa con términos que nunca ha conocido, se vuelve un poco inefectivo. Por eso la capacitación y el entrenamiento que ustedes den a los trabajadores en la elaboración correcta y aplicación del IPER va a ser fundamental también, para que esta metodología alcance el objetivo deseado, que es prevenir accidentes. ¿Ok? Bien, estimados alumnos, no sé si hasta aquí tendrán, con todo gusto, alguna pregunta, alguna consulta de su parte, con toda confianza. Bien, Brani Velázquez está que levanta la mano. Ingeniero, buenas noches. Excelente ponencia. Ingeniero, dos consultas. Una de ellas es cómo podría realizar en el caso de, bueno, del IPC en lo que, con esa nueva normativa de la RM675 del MINSA, que en su anexo 10 nos menciona sobre el control del CO2, del dióxido de carbono. Entonces, eso, según esa normativa, sería obligatorio o no, y si es que se podría aplicar como un método de control también. Esa era mi primera consulta, y mi segunda consulta es ¿cómo podemos hacer en el caso, bueno, en el IPC, según las actividades que realizan, por decir, en el sector de la agroindustria o la agricultura, por decir, sabemos que tienen que usar sus lentes para el polvo y todo eso, ¿no? Pero a veces el mismo ambiente, por más lentes de buena o, o mediana calidad que se le entregue al trabajador, sea, en vez de que le sirva quizás para prevenir, le puede ocasionar un accidente de una manera más rápida. ¿Por qué? Porque a veces rápidamente se empañan los lentes, y a veces se hace varias pruebas con varios tipos de lentes y llegamos al final a la misma conclusión, que los trabajadores no quieren ponerse. Bueno, a veces por falta de costumbre, y otras veces sí, porque, o sea, el mismo ambiente genera que los lentes rápido se empañen o se empolven, sobre todo, pues, ¿no? Entonces ahí, que según de su experiencia, ¿qué medidas se podría tomar? Muchas gracias.
Claro, Brani, perfecto. Sí, bueno, en relación a la primera pregunta, la respuesta es sí, ¿no? Sí, en realidad la medición de CO2 en torno a la nueva RM del MINSA enfocada a la prevención y mitigación de COVID-19 sí es un control. Recordemos que sería un control enfocado a peligros biológicos, pues no, sí, se toma en consideración como un control partiendo de los anexos enfocados a las mediciones de CO2 que debe contar una oficina o un determinado ambiente, sobre todo interior, ¿no? Eso es uno. Y dos, la pregunta que me hace enfocada a los lentes de seguridad. Sí, a veces lamentablemente pueden haber situaciones que a veces a pesar de contar, bueno, porque yo te podría decir de repente porque si hay lentes, ¿ah? Con una resistencia, un antiempañamiento alto. Yo he trabajado en el sector agroindustrial muchos años y sí te puedo decir que si hay lentes con un antiempañamiento superior a lo normal, pero ahí viene que es un tema que es costo-beneficio, ¿no? Porque lógicamente no van a ser lentes eh, con un costo bajo, van a ser lentes quizás con un costo superior a lo normal. Y ahí ya vendría o tendrías que de repente enfocar costo-beneficio hacia una gerencia para que puedan acceder a la compra de estos lentes, ¿no? Y en torno a lo que mencionabas de que si el trabajador no está acostumbrado, ¿cómo podemos hacer, no? Para que lo use, en realidad ya es un tema de cultura, ¿no? De cómo ustedes en su organización establezcan estrategias adecuadas de intervención, concientización, sensibilización, formación, entrenamiento, mentoring, pedagogía, sobre todo que hoy en día está bastante aplicada a lo que es el en el trabajo para que el trabajador cambie sus malos hábitos, ¿no? Y cambien y quiera o pase de ver a la seguridad como una obligación a que lo vea como algo bueno para su estilo de vida, ¿no? Por ahí va mi pregunta, mi respuesta. Perdón. No sé si hay más preguntas, Diana. Sí, en el chat ha escrito Luis Valerio. Dice, consulta, para poder realizar mi matriz IPRC para el sector construcción, ¿se podría utilizar el formato de la matriz IPRC para el sector minero? En el sector construcción tiene un reglamento, estimado Luis, tiene un reglamento específico. Yo te recomendaría que revises ese reglamento enfocado al sector de construcción. Y si en ese reglamento no especifica, ¿no? De repente un modelo de matriz per se específico, más que el minero podrías guiarte, pero más de la RM050, porque el minero es un poco más complejo y a veces un poquito menos fácil de entender para una persona que quizás recién entiendo, ¿no? Quizás como tú está empezando en este tema de la seguridad y la salud en el trabajo. Buenas noches a todos.